Metú. Inesperadamente, una mañana, un pequeño grupo de oficiales del gobierno vino en un bote a Salubi. Venían para ir a investigar las acusaciones que los cristianos se había rumorado que eran retenidos como rehenes en la aldea. Un cargo que los oficiales musulmanes negaron con vehemencia. Sin embargo, Nahor, el hombre propietario del bote, era cristiano y había escuchado que a una mujer creyente llamada Adela la estaban reteniendo por las fuerzas. Después de descargar sus pasajeros, se dedicó a buscarla. ¿Eres tú, Adela?, le preguntó cuando alguien la señaló. ¿Quién es usted?, respondió Adela con sospecha. Escasamente había pronunciado esas palabras cuando Nahor la abrazó y comenzó a llorar. Sé todo acerca de tu situación aquí, le dijo el hombre. ¿Qué? ¿Cómo me conoce? Metú me lo contó. Adela no podía creer lo que escuchaba. Metú estaba vivo. Por primera vez en más de 6 semanas volvió a sentir alegría y hasta pudo sonreír. ¿Metú está vivo?, preguntó para asegurarse de que no había oído mal. Sí, por supuesto que está vivo. ¿Te gustaría escribirle una nota?, le preguntó Nahor. La idea de escribirle a Metú la emocionó. Cuánto había anhelado hacer contacto con él, pero sabía que ahora habían cosas más urgentes para hacer. Sí, me encantaría escribirle a Metú, pero tengo algo que debo hacer primero. Rápido, rápido, deme algo con que escribir, un pedazo de papel, deme algo, pero rápido. Se sentó y comenzó a escribir con prontitud los nombres de todos los cautivos. Todavía estaba escribiendo la lista cuando vio que el comandante se aproximaba. Rápido, llévese esto, Nahor, y por favor, tenga mucho cuidado. Le dio al hombre un abrazo y se escabulló, lamentando no haberle podido escribir a Metú. Cuánto anhelaba contarle todas las cosas, lo mucho que lo amaba y cuánto lo extrañaba, lo valiente que había sido Cristina. Pero no había tiempo suficiente. Se sentía obligada a informar sobre los otros prisioneros. Sin duda alguna, sus familias estarían preocupadas también. Ahora esperaba que nadie la hubiera visto hablando con Nahor. ¿Qué estás escribiendo?, inquirió el comandante. Se puso furioso cuando supo que Adela no solo había hablado con el dueño del bote, sino que también le había entregado una nota. ¿Enviaste una carta? No, no envié una carta, respondió Adela. ¿Qué fue entonces lo que escribiste?, pronunció el comandante furioso y en voz baja sus palabras mientras se acercaba un cuchillo al cuello de Adela. Con firmeza, Adela respondió: sencillamente escribí los nombres de todos los que estamos aquí, que nos tienen cautivos. ¿Qué? ¿Qué fue lo que hiciste? El comandante estaba muy alterado. Adela pensó que seguramente hundiría el cuchillo en su garganta, pero por primera vez no tuvo miedo. Había logrado
hacer lo que ella creía que era su deber, y tuvo noticia de que Metú estaba vivo. Había sido para ella un buen día, uno que aún el desalmado comandante no podía echar a perder. Les acabo de anunciar a los funcionarios del gobierno que a nadie estamos reteniendo aquí en contra de su voluntad. Firmé un compromiso y ahora tú le das una lista de prisioneros. Eres una cerda y vas a pagar por esto. El hombre cumplió lo prometido. La golpearon brutalmente esa tarde y en muchas otras ocasiones después. En menos de 2 meses, la aldea de Salubi volvió a estar bajo investigación. La lista de prisioneros que Aldea entregó a Nahor días antes circuló en las oficinas de gobierno entre los parientes de los cautivos, incluyendo a su esposo. A él le llegó la noticia: Metú viene con funcionarios del gobierno para recogerte junto a Cristina. Adela entró como en éxtasis. Ella y su hijita habían sobrevivido a una pesadilla infernal inimaginable y ahora iban a regresar a su hogar. Sus espíritus se reanimaron y descubrió que había vuelto a sonreír. Pero Cristina no parecía muy convencida. ¿De verdad vamos a volver a casa?, preguntó con escepticismo. ¿Vamos a estar con Papito? ¿Y qué tal si nos impiden ir? Adela sentía la necesidad en la voz de Cristina y sabía que había mucha ansiedad y sabía que sus preguntas eran sensatas. Abrazó a su valiente hija mientras cavilaba qué complot podían usar sus captores para evitar su liberación. Al día siguiente tuvo la respuesta: no puedo ir contigo. A Juntas y a Cristina las obligaron a permanecer de pie frente a todos los demás prisioneros. El comandante, dirigiéndose a los cristianos, dijo: pronto llevaremos a Cristina y a Adela a Dama para que se reúna con su esposo. La noticia de la llegada de Metú se había regado entre los cautivos con gran antelación. Ellos conocían a Adela. Si le permitían partir, no descansaría un momento hasta que los otros cautivos fueran liberados también. Adela sería su salvavidas hacia la libertad. Entonces el comandante continuó con una amenaza que ya era familiar. A ellas les preguntarían si quieren permanecer aquí con ustedes o irse con Metú. Si cualquiera de ellas decide irse con Metú, los mataremos a todos ustedes. Cuando el comandante dio vuelta y caminó para alejarse, se agachó frente a una niña que no tendría más de 5 años. Sacando su cuchillo de la cubierta, acercó la punta del cuchillo al cuello de la temblorosa pequeña y perversamente agregó: aún a ti. Los creyentes permanecieron de pie con su vista fija en Adela. ¿Cómo podría tomar esa decisión?, se preguntaban entre ellos. También cavilaban lo que harían si estuvieran en la misma encrucijada en que ella se encontraba ahora. Adela sabía que nadie la culparía a ella o a Cristina si escogían irse.
con Metú. Pero antes de que pudieran dar una respuesta, el hombre dijo: vamos. Y ahora Adela no tenía idea si Metú ya las estaba esperando. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Necesitaba tiempo para orar y reflexionar. ¿El comandante cumpliría realmente las amenazas de asesinarlos a todos? ¿O sería que todo era una simple amenaza? ¿Cómo podía darle la espalda a Metú? Pero también, ¿cómo podía tomar una decisión que pudiera significar la muerte de todos los demás prisioneros? Antes de que pudiera saberlo, la llevaron a un cuarto donde estaba sentado Metú con funcionarios oficiales. Cuando entraban, el comandante susurró a oídos de Adela: recuerda que si cualquiera de las dos regresa con él, mataré a todos los prisioneros. Y no solamente a ellos, mataré también a Metú. Estas frías palabras hicieron que un hielo recorriera por todo su cuerpo y que descarchara la idea que solo eran amenazas. Ahora podía ver la angustia en los ojos de su esposo. Cuánto había anhelado el estar nuevamente con su esposa y su hijita. Los 3 últimos meses debían haberle parecido toda una eternidad, pero ahora estaba esperanzado. Él también era un hombre de determinación, y Adela sabía que seguramente se había prometido a sí mismo no salir de ese lugar sin ellas. Todo cuanto podía hacer ella era orar y pedir fortaleza a Dios. Un funcionario se presentó a sí mismo como el señor Said y sin más preámbulo preguntó: Adela, ¿quieres irte con Metú o permanecer en Salubri? Ella ya conocía la pregunta palabra por palabra y tenía instrucciones precisas sobre cómo debía responderla. Trató de hablar, pero sus labios se movieron silenciosos. El señor Said la repitió un poco más fuerte: Adela, ¿quieres irte con Metú o permanecer en Salubri? Adela miró directamente a Metú, quien se preguntaba por qué ella tardaba tanto en responder. Metú, las lágrimas corrieron por sus mejillas, mientras sus propias palabras la hirieron. No puedo ir contigo. Metú saltó de su silla para correr hasta Adela y preguntarle por qué, pero el señor Said lo contuvo, impidiéndole hablar. Inmediatamente le hizo la misma pregunta a Cristina. Adela todavía lloraba al mirar a su hija, insegura de lo que respondería. No había tenido tiempo para hablar con ella y ahora estaba convencida que los del yihad matarían a los otros cautivos y a Metú si alguna de las dos decidieran regresar con él. Pero ¿cómo esperar que su hijita de tan solo 9 años de edad pudiera entender el riesgo de aceptar irse con su padre? No puedo irme contigo, papito, lo siento, gimió Cristina
procurando desesperadamente disculparse con él y explicar la situación. El señor Said los interrumpió con rudeza. Entonces hemos terminado. No hablaremos otra palabra acerca de este asunto. ¿Entendido? 5 minutos les dieron a Adela y a Cristina para estar con su padre, sometidos a estricta supervisión y con instrucciones de no hablar en voz baja entre ellos. Desobediendo esas órdenes, Adela habló de esta manera, rogando a Dios no ser escuchada por los soldados. Metú, tuve que responderte de esta manera. Ellos habían amenazado matar a los otros si nos vamos contigo. Por favor, no me odies. Mientras viva, jamás perderé la esperanza. Yo sé que un día nos vamos a reunir otra vez. Metú miró a su linda esposa, vio el dolor reflejado en sus ojos y admiró su coraje. No quedaba nada que decir, tan solo miró a su familia y sencillamente dijo: entiendo. Aferrándose a la esperanza. La reunión terminó tan rápido como había empezado. Adela y Cristina fueron llevados otra vez al cuarto donde habían estado antes. Adela quiso darse vuelta para darle una última mirada a su esposo Metú, pero el comandante la agarró primero y arrimó el cañón de su rifle en su costado. No vuelvas a mirarlo, gruñó. Es un hijo de Jesús, no es más que un cerdo. Con sus esperanzas destrozadas, se preguntaba qué le depararía ahora en el futuro. Todo lo que podía hacer era llorar y llorar. Durante las semanas siguientes se aferró a la esperanza de que algún día se reuniría con su esposo. Ese pensamiento mitigaba el infinito dolor de su cautiverio. Le proporcionaba algo de lo cual aferrarse, aunque ello fuera un sueño distante. Luego, el 10 de abril, su sueño se convirtió en pesadilla. Adela comenzó diciendo: el comandante, ya he decidido lo que voy a hacer contigo. Tú me has causado muchos problemas. Eres una alborotadora. He decidido permitir que uno de mis hombres se case contigo. Tal vez él sea capaz de controlarte. Adela no lo podía creer. No puedo casarme con nadie. Yo ya estoy casada con Metú. Ya te dije que Metú no es un hombre, es un cerdo. No reconozco tu matrimonio con él. Y si te niegas a casarte con el hombre que te escogí, le permitiré a todos que te posean. El hombre no aceptó ninguna discusión. Adela supo, por la decidida expresión de su rostro, que hablaba en serio y no había escapatoria. Fue donde las demás mujeres cautivas y les imploró que la ayudaran. Sabía que era poco lo que ellas podían hacer, pero esperaba que por lo menos la apoyaran protestando por el forzado matrimonio. Pero éstas permanecieron silenciosas, temiendo por sus propias vidas. Finalmente, una de ellas dijo: si no te casas con uno de ellos, nos violarán
y nos matarán a todas. Adela estaba desconsolada. Se había esforzado tanto por apoyar a estas mujeres y ahora se sentía traicionada y comenzó a llorar de nuevo. ¿Cómo pueden convertirme en algo así? Como un mueble que se vende para salvarse ustedes. Las otras la abrazaron mientras se disculpaban y lloraban juntas. Sabían que no sería la última vez que una de ellas sería forzada a casarse. Cuando la obligaron a ella y a Cristina a ir con Almín, su nuevo esposo, pensó que su situación ya no podía empeorar más, pero sí empeoró. Pocos meses después quedó embarazada. Una nueva vida. Para el mes de octubre, el estado emocional de Adela hizo crisis. Sentía como si su vida estuviera en una espiral que descendía incontrolable hasta un pozo sin fondo. Estos monstruos habían asesinado a su hijo y a su madre, y a ella la habían golpeado sin misericordia tantas veces que ya no las podía contar. Ahora creía que le habían quitado aún la esperanza de reunirse con su esposo Metú. El odio que había comenzado aquel día terrible cuando fue capturada crecía más rápido que la nueva vida que había en su interior. Lloraba mientras buscaba alguna luz de esperanza, pero no la encontró. Ni siquiera podía amar la inocente criatura que crecía en su vientre. Para ella era solo un recordatorio de todo lo que ellos le habían arrebatado. No dejaré que me quiten nada más, decidió. Esperó hasta estar sola. Luego cogió el cuchillo de la cocina. Era difícil de creer que las cosas habían llegado tan lejos. Se preguntó por qué su vida había sido librada tan solo para sufrir tan tremenda desesperación. Sabía que Dios la había librado, pero ella pensó que ya no podría seguir viviendo. Puso lentamente el cuchillo sobre su vientre, cerró sus ojos y le pidió a Dios que la perdonara. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No hagas eso!, gritó Cristina, entrando a la habitación y arrancando el cuchillo de las manos de su madre. Adela nuevamente explotó en llantos y se derrumbó sobre el piso. Ahora Cristina lloraba también al lado de su madre. ¿Qué haces, mamá? No puedes hacerte eso a ti misma. El bebé no ha hecho nada malo. Es una criatura inocente. Adela estaba destrozada. Durante horas lloró mientras las palabras de su amada Cristina resonaban en su corazón y en su alma. Le imploró a Dios que la perdonara mientras confesaba el rencor por quienes la habían mantenido en cautiverio. Se dio cuenta que su resentimiento estuvo a punto de destruir una vida inocente, lo mismo que los guerreros yihad habían hecho con ella. Esa era la cruda realidad, y aunque no sentía un perdón inmediato para quienes la habían lastimado, sabía que tenía que estar dispuesta a permitir que la gracia de Dios obrara en ella. Su rencor
había bloqueado el poder sanador del amor de Dios que ahora comenzaba a experimentar. Adela empezó a acariciar su vientre y hablarle a la criatura que había en ella. Creyendo que era una niña, la llamó Sara. Sara, por favor, perdóname. Perdona los pecados de tu madre. No has hecho nada malo. Eres lo bueno que puede venir de una situación tan mala como esta. Sara, te amo. Una nube negra parecía dispersarse a medida que continuaba orando y hablándole a Sara. Antes había considerado a la bebé que esperaba como otra enemiga, como la hija del asesino de su propio hijo. Ahora se daba cuenta que era tu propia hija, una creación de Dios. Un nexo instantáneo se estableció cuando abrazó a sus dos hijas. Al día siguiente, tomó una hoja de papel para comunicarse con Metú. Tenía que decirle todo lo que había ocurrido y suplicar su perdón. Incluso él ya no la consideraba más su esposa. Si eso pasaba, ella sabría entender y no guardaría ningún resentimiento en su contra. Lo amaba y ansiaba reunirse con él. Al escribir, sus lágrimas se mezclaron con la tinta y produjeron borrones en la carta. Se preguntaba si él sería capaz de leerla. Cuando terminó, se dio cuenta que había escrito 6 páginas. Para Adela, esta era la carta de amor más dolorosa e importante que había escrito. La dobló con cuidado y la escondió mientras oraba por una oportunidad para enviársela a Metú. El 24 de diciembre, todos los cautivos fueron obligados a trabajar en la plantación de cocos. Era un trabajo difícil, especialmente para Adela, porque estaba en su 6º mes, pero se dieron cuenta que era el día previo a Navidad, y cada uno de ellos rememoró recuerdos de Navidades pasadas. Esa noche, cuando Adela comenzó a cantar la melodía Noche de Paz, los demás la acompañaron. Pronto todos estaban cantando la canción, mientras los guardias cuidadosamente escuchaban intrigados. Cada quien sabía los riesgos que implicaba cantar la canción tradicional de la Navidad, que hablaba de Cristo. Probablemente serían golpeados, pero a ninguno le pareció importarle. La alegría de cantarla bien valía el precio del castigo. Tarde en la noche, cantaron otra vez e hicieron reminiscencia de sus familias. Sus cuerpos permanecían cautivos, pero sus almas eran liberadas a medida que continuaban elevando su canto a los cielos. La mañana siguiente lloraron lágrimas de tristeza y de alegría, lamentando su cautiverio, pero mirando hacia el futuro en espera de momentos más felices. Jamás olvidarían la Navidad que pasaron juntos en los campos. El 18 de marzo nació Sara. Cristina pensó que ahora que la bebé había nacido,
Era tiempo de decirle a su madre lo que tenían en mente. Tienes que tratar de escapar, mamá. Tú y Sara tienen que irse. Si no se van, todos moriremos aquí. No puedo dejarte, Cristina. No te voy a dejar nunca, le aseguró Adela a su hija. Mamá, escúchame. Tienes que irte, suplicó la obstinada chiquilla. Almín nunca nos permitirá salir a las dos juntas. Pero si tú y Sara se van, de seguro él pensará de que regresarás. Pero no puedes hacerlo. Tienes que reunirte con papito. Él volverá por mí. Esa es nuestra única esperanza. Adela sabía que su hija tenía razón, pero no tenía idea de cómo poner en práctica el plan. Ni siquiera sabía si Metú la aceptaría otra vez. Y ahora estaba Sara. Sencillamente no tenía valor de planear su escape, cuando aún existían tantas incógnitas. Luego en abril vino la respuesta. Adela había llevado consigo la carta que le escribiera a Metú durante unos 6 meses, orando y esperando una oportunidad para enviársela. Una tarde, cuando varios niños visitaban la aldea, llegó la ocasión. Ella conocía a una de las niñas y se acercó al lugar donde jugaban. Rápidamente le entregó la carta y le hizo prometer que se la entregaría a Metú. La chica sencillamente asintió y recibió la carta. Adela volvió a casa implorando que la nota llegara a su destino, que su esposo la perdonara y que todavía la siguiera amando. Cada día atisbaba en la aldea esperando ansiosa que la niña regresara en una segunda visita. Pocos días después, su espera terminó. ¿Pudiste ver a Metú? ¿Le entregaste la carta?, interrogó rápidamente a la chica. Sí, y él también me dio otra para usted. Se asombró cuando la niña le entregó la nota. Metú le había escrito aún antes de recibir su carta, pero el sobre descolorido y arrugado pudo darse cuenta que él la había llevado en su bolsillo por algún tiempo, tal como ella había hecho con la suya. Pensó leerla de inmediato, pero cambió de opinión. ¿Qué tal que Metú hubiera llegado a odiarla? ¿Que se hubiera casado con otra mujer? Sus subenzones estuvieron por un momento como en una montaña rusa, arriba y abajo. Mientras corría a su habitación para abrir el sobre, su corazón casi se detiene cuando fijó sus ojos en las palabras: Adela, tú puedes haber tenido 10 hijos, 10 hombres diferentes, pero todavía sigues siendo mi esposa. ¿No recuerdas lo que el pastor te dijo? Solo Dios podrá separarnos. Ahora te amo. Metú ya tenía su respuesta. Ahora a planear el escape. Escape y rescate. Escasamente 2 meses después, el 18 de junio, Almín le dio su permiso a Adela para visitar a algunos parientes en una isla cercana.
Con Sara fuertemente agarrada, cogió a Cristina para abordar el pequeño ferry que la llevaría a su destino, pero Almín detuvo a Cristina. Ella se queda, dijo. Adela le suplicó a Almín que le permitiera ir a su hija, que le permitiera llevarla con ella, pero el hombre se negó. No voy a ir sin Cristina, asintió ella. Pero Almín no cedió. Sabía que su esposa se le escaparía si la chica iba con ella. Pero ocurrió tal como Cristina lo planeó. Esta besó a su madre y le susurró al oído: mamá, por favor, prométeme que Sara y tú irán hasta donde está papito. Por favor, te lo suplico, yo estaré bien. Adela abrazó más fuerte a su hija, preguntándose cómo podía dejarla sola. Pero su súplica llegaba directo a su corazón. La besó y le dijo adiós mientras cavilaba cómo podía ser tan valiente su pequeña hijita. Sabía que no volvería a verla durante algún tiempo, o tal vez nunca más. Se recostó sobre la baranda del barco, observando la silueta de Cristina que desaparecía lentamente en la distancia. Abrazó a Sara y comenzó a llorar una vez más, mientras se preguntaba si estaría tomando la decisión correcta. No tenía ninguna intención de visitar a sus lejanos parientes. Tenía que recorrer con rapidez el camino que la llevaría hasta Metú, antes de que Almín se diera cuenta de que había escapado. Entonces, de alguna manera, tendría que recuperar a Cristina. Le tomó una semana llegar al lugar donde estaba Metú. La jornada fue larga y difícil. Adela evitó hacer contacto con Metú, temiendo que Almín descubriera lo que estaba ocurriendo. Sosteniendo a Sara en sus brazos, se sentó silenciosa sobre una cama en el cuarto trasero de la casa de huéspedes, y allí esperó ansiosa. ¿Qué me querrá de veras Metú? ¿Me querrá de veras? Continuaba preguntándose. ¿Y qué va a pasar con Sara? Aunque estaba en ese momento libre, todavía se sentía cautiva. Peor aún, se sentía como una traidora. Se había casado con otro hombre y había dejado que su hija Cristina permaneciera sola en aquel lugar. ¿Cómo podría Metú perdonarla? Una y otra vez cuestionaba sus decisiones. Mientras lloraba y lloraba, se quedó dormida. Se despertó abruptamente ante el ruido de los pasos de Metú entrando a la casa. Se sentó en la cama temblorosa. Luego tomó en sus brazos a la niña, que aún dormía, y se puso en pie. De repente, se convenció que había cometido una terrible equivocación y sintió el urgente deseo de salir corriendo de la casa. No pensó a dónde ir, tan solo quería correr. No se atrevía a enfrentar a su esposo. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta,
entró Metú sin ninguna pausa. En un instante cruzó la habitación y levantó en alto a su esposa en un feliz abrazo. Luego miró a la niña que ésta sostenía en sus brazos y sonrió. De modo que ella es nuestra nueva hija, dijo. Adela lloró, pero esta vez lloró de felicidad, celebrando la reunión con su esposo tan largamente esperada. Quería retenerlo allí y seguir disfrutando de la protección de sus brazos alrededor de su cuello, pero sabía que Metú tenía que partir y que no descansaría hasta haber rescatado a Cristina. Esperó día tras día sin oír ninguna palabra acerca de Metú o de su hija. ¿Qué tal si ya habían asesinado a Cristina? ¿Estaría muerto Metú? ¿Tendría ella la culpa? Luchaba con estas punzantes preguntas. Sin descanso atormentaban su mente y permanecía todo el tiempo clamando a Dios por seguridad. Adela halló consuelo en los pasajes familiares que había extrañado durante sus 18 meses de cautiverio. Recordó cómo habían despedazado su Biblia en la jungla los guerrilleros del yihad. Abrió su nueva Biblia en Filipenses 4:13 y tal como era su costumbre, la leyó en voz alta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordó que la última vez que leyó estas palabras fue en la colina, cerca de la aldea, el mismo día que los atacaron. Toda una vida había pasado desde entonces en tan solo 18 meses, durante los cuales fue y regresó del infierno. Sabía que su pesadilla estaba lejos de haber terminado. No podía dejar de pensar en Cristina y seguía preguntándose si no habría sido una traición el haber dejado sola a su propia hija. Transcurrieron 2 semanas antes de que Adela tuviera información de Metú y estaba con Cristina y en cualquier momento llegaría para reunirse de nuevo con su familia. Derramó lágrimas de alegría mientras agradecía a Dios que Metú hubiera podido rescatar a Cristina. Pero ahora tenía otra preocupación. ¿Qué tan lejos iría Almín para tratar de recuperarla? Epílogo. Cuando entrevistamos a Adela, tanto ella como Metú estaban estudiando en un instituto bíblico secreto para ser evangelistas. Aunque habían transcurrido varios meses desde su escape, su familia y ella seguían huyendo para eludir a Almín, quien con la ayuda de muchos musulmanes continuaban tratando de encontrarlos. En más de 2 ocasiones estuvo a punto de ser capturada. Tras su liberación, Adela tuvo que lidiar con 2 asuntos importantes. El primero era algo que en un principio pensó que jamás podría hacer: perdonar a los soldados yihadistas. Sabía que como Cristina tenía que hacerlo. El difícil proceso había empezado en realidad con su embarazo, cuando Cristina le recordó que la bebé que llevaba en su vientre no había hecho nada malo, que la pequeña Sara era inocente.
Sabía que podía repetir las palabras, los perdono, pero era necesario que saliera desde adentro de su corazón, el lugar donde ocurre realmente el perdón. Durante los meses posteriores a su escape, pasó mucho tiempo en oración. Oraba por la salvación de quienes la lastimaron a ella y a su familia. Consideraba que su oración era clave para poder perdonarlos de corazón. El segundo asunto era un reto similar. Tenía que perdonarse a sí misma debido a su forzado matrimonio con Almín. Con frecuencia la obligaba el sentirse que era una traidora. Fue triste que otros cristianos le confirmaron su auto de acusación. La idea torturó continuamente su alma, produciéndole mucha ansiedad, especialmente durante su huida. En ocasiones llegó a creer que Metú y otros amigos cristianos la rechazarían por causa de su matrimonio obligado. A veces este conflicto interior le causó más problemas que el mismo abuso físico que había tenido que soportar. Cuando Adela salió de su cautiverio, una pareja de misioneros amigos de Metú que apoyaron su causa en la nación y en el exterior le ayudaron a superar este complejo de culpa. Cuando ella se acercó al esposo, el Señor habló a su espíritu y las primeras palabras que salieron de su boca fueron: Adela, tú no eres una traidora. Al escuchar sus palabras, Adela se conmovió y lloró abundantemente. Aquel día se perdonó a sí misma. Tanto ella como Metú continuaron trabajando para conseguir la liberación de sus compañeros de cautiverio. Ella siente sobre su espíritu la carga de algunas de las personas mencionadas en estas páginas que todavía siguen cautivas. Por eso ellas piden nuestras oraciones. Damos gracias al Señor por haber tenido el privilegio de compartir esta historia, la historia de Adela, de su esposo Metú, de su hija Cristina, los momentos que vivieron en la aldea, cómo fueron atacados, cómo fueron violados, cómo asesinaron su familia. Adela es la primera historia de 8 historias que contiene este libro titulado Corazones de Fuego y editado por la Voz de los Mártires. Damos gracias al Señor por este privilegio. Amén.